Oye, Cheddar, ¿recuerdas aquel video que hicimos sobre el lenguaje y pensamiento? Sí, básicamente dijimos que el idioma afecta en cierto grado la forma como los humanos ven el mundo. Sí, eso mismo. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, estaba pensando, ¿qué ocurriría si un humano hablara en un lenguaje de programación? ¿En un lenguaje de programación? Pero estos lenguajes son hechos para darle instrucciones a máquinas, no para hablar con otros humanos. Bueno, sí, pero ¿qué pasaría si alguien construyera un idioma que funcionara de una manera similar a un lenguaje de programación, pero fuera hecho para expresar ideas como cualquier otro idioma? Oh, de hecho, ¿ya existe algo así? ¿En serio? Sí, se llama Lojban. Lojban, nunca en mi vida había escuchado hablar de eso. Bueno, no es tan popular por fuera de los círculos de humanos aficionados a los idiomas construidos, pero aún así es bastante interesante. A ver, ¿de qué se trata? Este idioma tiene sus orígenes en otro idioma que surgió en 1955, creado por el Dr. James Cook Brown, llamado Loglan. Fue creado para la investigación lingüística, particularmente para investigar la hipótesis de Sapir-Whorf, así que el Lojban surgió a partir del Loglan. Esta es la hipótesis de la que hablamos en aquel otro video. El lenguaje afecta en cierto grado el pensamiento. Eso mismo, este humano quería ver qué pasaba con el pensamiento de una persona si ésta hablaba un idioma diseñado de una forma totalmente diferente a la forma como funciona cualquier idioma natural. Entonces, de ser cierta la hipótesis de Sapir-Whorf, eso querría decir que la forma de pensar de quien hablara Lojlan cambiaría bastante. Sí, eso es lo que quería averiguar. ¿Y bien? Bueno, la verdad es que el Dr. Cook siempre consideró el Loglan como un proyecto de investigación sin terminar. Ya veo, pero este video se trata sobre Lojban, ¿no? ¿Qué relación tiene con el Loglan? La verdad es que este humano que inventó el Loglan era bastante celoso con su creación. Empezó a imponer un montón de restricciones legales sobre el uso y la modificación del idioma. Espera, ¿qué? Nunca me había detenido a pensar que alguien puede ser dueño de un idioma. Suena como una idea bastante extraña, pero después de todo, es su creación. Creo que puede ser un tema un poco controversial. Creo que podríamos hacer un video sobre eso algún día. De cualquier forma, al ver todas las restricciones que el Dr. Cook estaba imponiendo sobre el Loglan, varios seguidores del idioma crearon el Logical Language Group, el cual seguiría los mismos principios del Loglan, pero tiene diferente vocabulario y fue creado con la intención de hacerlo abiertamente disponible y de alentar su uso como lengua real. Logical Language Group, grupo de idiomas lógicos. ¿Por qué escogieron este nombre? Porque el Lojban es un idioma lógico. ¿Idioma lógico? Así es, el Lojban busca ser tan preciso en la forma de expresar las cosas como sea posible. Es un idioma que elimina la ambigüedad sintáctica. ¿Ambigüedad sintáctica? ¿Te refieres a esas frases que pueden ser interpretados de diferentes maneras? Exactamente. Por ejemplo, si yo digo Wallace golpeó a un humano con un aguacate, hay más de una forma como puede ser interpretada. ¿Por qué golpearía a un humano? Para quitarle su aguacate. Pero creí que yo estaba usando el aguacate para golpearlo. Exactamente. Es una frase sintácticamente ambigua. Oh, ya veo. La forma como funciona el Lojban elimina este tipo de ambigüedad, asumiendo que el hablante usa el idioma sin errores. Quien lo esté escuchando entenderá exactamente lo que dice. Pero, ¿qué ocurre si es un tema el cual el otro humano simplemente no conoce? Lo que quiero decir es que este humano entenderá exactamente el sentido de la oración, más allá de que entienda o no su significado. Suena interesante, pero ¿cómo Macacos logra esto? La gramática de este idioma es muy diferente a la de cualquier idioma natural. Se parece mucho a la forma como funcionan los lenguajes de programación. ¿Entonces está lleno de paréntesis y símbolos raros y cosas así? Ahora que lo mencionas, tiene algo que funciona de una manera parecida a aquellos paréntesis en los lenguajes de programación. La palabra ¿qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? ¿No qué? ¿Qué? Sí, eso, ¿qué? ¿Qué qué? Mmm... No sé de qué macacos hablas, pero en todo caso, la palabra que funciona como un abrir paréntesis, y para cerrar paréntesis se usa queje, aunque esta última suele ignorarse. Dame un ejemplo de cómo funciona. Bueno, advierto que yo no hablo Lojban, pero según lo he investigado, funciona algo más o menos así. Si quieres hablar de un humano brillante que es calvo, ¿Humano brillante? ¿De qué hablas? sí, ya sabes, un humano que brilla mucho. Es solo un ejemplo, escúchame. Tienes las palabras brillante, calvo, humano en Lojban. Ajá. Pero si las tienes juntas así sin más, sería como hablar de un humano que es calvo de manera muy brillante. He visto algunos así. Yo también, Pero, ¿por qué ocurre esto? porque las cosas se van agrupando hacia la izquierda, lo que quiere decir que brillante calvo son un grupo de palabras que describen a humano. El humano tiene una calvicie muy brillante. Entiendo, pero entonces, ¿cómo digo que el humano calvo es brillante y que no es solo su calvicie la que es brillante? Debes usar esa palabra que funciona como paréntesis. Quedaría algo como brillante que calvo humano queje. Supongo que tiene sentido.
Pero hablando de humanos brillantes, ¿cómo se sabe que está hablando de brillante en el sentido de brillar y no en el sentido de que alguien es sobresaliente? Ese es otro aspecto en el que el Loshban elimina la ambigüedad. No existen palabras homógrafas. Es decir, que no hay dos palabras que se escriban igual pero tengan diferente significado. Exactamente. En el Loshban existe una sola palabra por cada significado específico. Entonces, si en español la palabra brillante significa algo que brilla, pero también alguien que sobresale, en Loshban existen dos palabras diferentes para cada significado. Tiene sentido. Lo tiene, y de igual manera, no hay palabras que suenen igual pero se escriban diferente, ni tampoco hay palabras que se escriban igual pero suenen diferente. Creo que no podría ser de otra manera en un idioma lógico. Ya lo creo, lo que me recuerda que las definiciones de palabras en Loshban son bastante curiosas. ¿Qué tienen de especial? Parecen más fórmulas matemáticas que definiciones. ¿En serio? Sí, mira, queso en Loshban se dice shirla, y la definición en el diccionario es esta. X1 es una cantidad de queso de origen X2. Espera, ¿qué? ¿Cómo que X1 y X2? ¿Se refiere a las palabras que ocuparían esos lugares? Eso mismo. Si por ejemplo estás hablando de queso holandés, entonces holandés sería la palabra que va en X2. Pero, ¿cómo sé qué palabra corresponde a X1 o a X2? Existen palabras que sirven para indicar esto. Por ejemplo, la palabra fa indica que la frase que sigue ocupa el puesto X1. Fe indica que ocupa el puesto X2. Fi indica que ocupa el puesto X3 y así sucesivamente. Oh, vaya. Es poco tradicional, pero supongo que tiene sentido. Y asimismo, el Loshban tiene un montón de partículas que indican la función de diferentes palabras y frases. Como por ejemplo una palabra que indica que lo que sigue es... no lo sé, ¿una pregunta? Sí, exactamente. Tiene palabras que indican, hey, aquí sigue una pregunta. O, hey, aquí empieza una frase. O, hey, esta palabra es un nombre propio. O, hey, lo que sigue es un adjetivo. O, hey, lo que sigue... Ya entendí el punto. Esto ayuda mucho para eliminar la ambigüedad a la hora de hablar. De esta forma se sabe exactamente a qué se refiere alguien cuando habla. No hay lugar para diferentes interpretaciones. Vaya, sí que es un idioma lógico, pero parece un poco difícil de aprender. No se siente muy natural, aunque supongo que esa era la intención. Pues sí, recuerda que su antecesor, el Loglan, fue creado con la idea de ser muy diferente a cualquier idioma natural para poner a prueba la hipótesis de Sapir-Whorf. A todas estas, ¿cambia en algo la forma de pensar en un hablante de Loshban? La verdad, no lo sé, pero me hace pensar que tal vez un hablante de Loshban tenga más facilidad para entender cosas como lenguajes de programación. Pero solo estoy especulando, no conozco a nadie que hable Loshban. Tal vez alguno de nuestros suscriptores lo hable. Sería interesante que nos contara su experiencia. Sí, si hablas Loshban, deja un comentario. Oye, pero aún no entiendo una cosa. ¿Qué cosa? ¿Para qué macacos sirve el Loshban? Digo, no parece fácil de aprender para usarlo como lengua auxiliar como el Esperanto. Entonces, ¿para qué sirve? El idioma sí que es usado por varios humanos en su comunidad para comunicarse entre ellos, pero aparte de eso, ha sido propuesto como un medio para explorar la intersección entre el lenguaje humano y el software. Algunos humanos incluso han traducido código a Loshban, todo gracias a la gran precisión que este idioma ofrece. Vaya, me hace pensar en un montón de humanos hablando con robots en un universo cyberpunk. Jeje. Por cierto, ¿cómo suena este idioma? Así. Niho la alis shutol darsi klamalo varme gihadarchi. Niho lu lodado prama lonu darchi. Se la selfu shushusku. Igohi kihureda. Ipamai mido dunli lokasvati. Lomo kaumlana belovorme. Con todo lo que has dicho, me esperaba que sonara más robótico, pero la verdad, no suena mal. ¿Qué estaba leyendo aquel humano? Un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas. ¿En serio? Sí, ¿por? No lo sé. Ese libro me parece demasiado fantasioso para un idioma tan lógico. De hecho, algunos humanos dicen que las capacidades expresivas de este idioma son bastante robustas, debido justamente a su precisión y falta de ambigüedad. Creo que tiene sentido. Me imagino que permite expresar mucho mejor diferentes matices de emociones y cosas así. También lo creo, aunque la verdad es que el verdadero potencial creativo de este idioma no ha sido explorado a fondo. Debido a que muy pocos humanos lo hablan, existen muy pocas obras de literatura creadas en el idioma. Es una lástima. Sería interesante ver qué cosas pueden hacer los creativos humanos con un idioma así. Bueno, tal vez en el futuro existan más obras en este idioma. Poetas en Loshban. Robots poetas en Loshban.
Gracias a Ashura Caristis, 01, Jackman, Stefano Raúl Febles Verastegui y a Crisis in Mind por la idea para este video. Vaya, muchos cumanos con nombres creativos. Ya lo creo. Si tú tienes una idea que quisieras ver en un video, déjanos un comentario con el hashtag PrimatesHablanDe. Así es. No olviden el hashtag, solo así podremos encontrar sus comentarios. Me pregunto qué pasaría si un cumano cachorro aprende Loshban como su lengua materna. Claramente se convertiría en una superinteligencia artificial y dominaría el mundo. ¿Estás seguro que así funciona la inteligencia artificial?